En el corazón del sudeste asiático, allí donde el gran río serpentea como una arteria viva, atravesando China, Myanmar, Laos, Tailandia, Camboya y Vietnam, se extiende uno de los escenarios más enigmáticos del planeta, la selva del Mekong. Aquí, la humedad lo cubre todo como un velo antiguo, y el aire vibra con sonidos que parecen provenir de otro mundo. Cada amanecer despierta con un coro invisible. Cada sombra podría ocultar ojos que observan en silencio. No es solo una selva, es un universo palpitante donde la vida ha aprendido a reinventarse en formas que desafían la imaginación. La extraordinaria belleza de su fauna no es casualidad, sino el resultado de millones de años de aislamiento ecológico, monzones intensos y un mosaico de hábitats que van desde bosques inundables hasta montañas cubiertas de niebla. Pocos saben que la región del Gran Mekong es uno de los puntos calientes de biodiversidad más importantes del planeta, donde los científicos han llegado a descubrir en promedio más de una nueva especie por semana durante ciertos períodos de exploración reciente. En este santuario verde, la evolución ha trabajado sin descanso, tallando criaturas de colores imposibles y comportamientos asombrosos. La selva del Mekong no solo alberga vida, la reinventa constantemente, como si cada rincón guardara un secreto que aún no estamos preparados para comprender. En las húmedas selvas del Mekong, donde la niebla se enreda entre los troncos y el aire huele a tierra viva, camina una presencia que parece esculpida por el tiempo. El elefante asiático no solo habita este bosque, lo moldea, lo abre, lo transforma. Su silueta emerge entre bambúes y árboles caducifolios como una montaña en movimiento, con una piel gris ceniza marcada por mapas de barro seco y cicatrices antiguas. Más pequeño que su primo africano, pero no menos imponente, este gigante posee orejas redondeadas y una frente amplia que le otorgan una expresión casi reflexiva, como si cada paso estuviera acompañado por la memoria profunda de la selva. Su cuerpo es una obra de ingeniería biológica. La trompa, con más de 40.000 músculos, es herramienta, saludo y puente con el mundo. Arranca hojas tiernas, levanta troncos, acaricia una cría y detecta el agua escondida bajo la arena del río.
Sus colmillos, más discretos en muchos machos asiáticos e incluso ausentes en algunas hembras, no disminuyen su majestuosidad. Cuando se cubre de barro para protegerse del sol y de los insectos, su piel adquiere tonos ocres y terrosos que lo camuflan en la espesura, fundiéndolo con el paisaje como si fuera parte del propio bosque. Habita tanto en selvas húmedas como en bosques secos y pastizales ribereños. Sigue rutas ancestrales que conectan fuentes de agua, claros y zonas de alimentación. Estas sendas invisibles, transmitidas de generación en generación, son auténticas arterias ecológicas. Donde el elefante pasa, la vegetación se abre y la luz penetra, permitiendo que nuevas plantas germinen. Es un jardinero colosal, dispersa semillas a kilómetros de distancia a través de su estiércol, fertilizando el suelo y asegurando la diversidad vegetal que sostiene a cientos de otras especies. Su dieta es un banquete vegetal casi inagotable. Consume hojas, cortezas, frutas maduras, raíces y brotes tiernos. Puede ingerir más de 100 kilos de materia vegetal al día. No come por capricho, sino por necesidad. Su enorme cuerpo exige energía constante. En épocas de sequía, excava con sus patas delanteras y su trompa para encontrar agua subterránea, creando pequeños pozos que luego son aprovechados por aves, reptiles y otros mamíferos. Incluso en la escasez, su supervivencia beneficia a la comunidad entera. La vida social del elefante asiático es un tejido de vínculos profundos. Las hembras y sus crías forman grupos liderados por una matriarca experimentada, cuya memoria es el archivo viviente del territorio. Ella recuerda rutas seguras, estaciones de frutos y amenazas antiguas. Las crías nacen tras una gestación de casi 22 meses, una de las más largas del reino animal. Al llegar al mundo, pesan alrededor de 100 kilos y son recibidas por una red de tías y hermanas que las protegen con celo. La infancia es larga, el aprendizaje constante. Cada juego es un ensayo de la vida adulta. Aunque no construye madrigueras en el sentido tradicional, el elefante crea refugios naturales en la selva. Derriba ramas para formar espacios de descanso, se interna en zonas densas para resguardarse del calor y busca riberas donde el barro actúa como escudo contra parásitos. Su relación con el entorno es dinámica, adapta el paisaje a sus necesidades sin destruirlo, manteniendo un equilibrio que la evolución ha perfeccionado por milenios. Sin embargo, este titán enfrenta amenazas que no provienen de depredadores naturales, sino del avance humano. La fragmentación del hábitat, la expansión agrícola y los conflictos por territorio reducen sus rutas migratorias y ponen en riesgo su supervivencia. Cuando un elefante cae, no desaparece solo un animal, se altera el pulso entero del ecosistema. Proteger el elefante asiático es preservar la memoria viviente del Mekong, es entender que su destino está entrelazado con el nuestro.
En cada paso pesado que retumba en la selva, late una pregunta silenciosa. ¿Seremos capaces de convivir con la grandeza sin intentar dominarla? Antes de seguir con este maravilloso video, si estás disfrutando esta expedición por la selva del Mekong y quieres que sigamos explorando los rincones más salvajes del planeta, este es el momento de apoyar la travesía. Deja tu like para que más personas descubran estas historias. Comparte este documental con quienes aman la naturaleza tanto como tú. Suscríbete al canal Criptofauna para no perderte ninguna aventura y activa la campanita para que el próximo rugido, el próximo aleteo y el próximo misterio te encuentren primero a ti. Ahora sí, continuemos con el documental. En el dosel infinito de las selvas húmedas del Mekong, donde la luz apenas logra filtrarse entre hojas brillantes y lianas interminables, una silueta ágil surca el aire como si desafiara la gravedad. El gibón de manos blancas no camina el bosque, lo sobrevuela con elegancia primitiva. Su figura esbelta, cubierta de un pelaje que oscila entre crema dorado y negro profundo, contrasta con las inconfundibles manos y pies blancos que parecen guantes suspendidos en el vacío. Cuando se balancea de rama en rama, ejecuta una coreografía milenaria que convierte la selva en un escenario y a él en su acróbata más virtuoso. Su cuerpo está diseñado para el movimiento perpetuo. Brazos extraordinariamente largos, hombros flexibles como articulaciones de seda y manos en forma de gancho le permiten desplazarse mediante braquiación, impulsándose con una precisión casi matemática. Cada salto puede superar los 10 metros y lo hace sin titubeos, confiando en una memoria espacial que registra cada rama firme y cada soporte frágil. En el suelo es torpe y vulnerable, en las alturas es invencible. Allí arriba, lejos de muchos depredadores terrestres, encuentra su reino vertical. El hábitat del gibón de manos blancas es el bosque primario y secundario, siempre que conserve un dosel continuo que funcione como autopista aérea.
Necesita árboles altos, conectados entre sí, donde pueda desplazarse sin descender. La fragmentación forestal es para él una muralla invisible. Cuando el bosque se rompe en parches aislados, su mundo se reduce a islas verdes, donde la supervivencia se vuelve incierta. Su vida depende de la integridad del techo forestal. Sin él, su canto se apaga. Su dieta es predominantemente frugívora, aunque complementa con hojas tiernas, flores e insectos ocasionales. Busca frutos maduros guiado por el color y el olor, convirtiéndose en un dispersor esencial de semillas. Lo que consume hoy puede germinar kilómetros más allá, gracias a su tránsito constante por las copas. Así, cada comida es también un acto de siembra involuntaria. La selva se regenera a través de su apetito y el equilibrio vegetal encuentra en este primate un aliado silencioso. Pero si algo define al gibón de manos blancas, es su voz. Al amanecer, cuando la bruma aún cubre el Mekong, las parejas emiten duetos potentes y armoniosos que resuenan a kilómetros de distancia. No es un simple llamado, es una declaración de territorio, un lazo afectivo y una advertencia a intrusos. Macho y hembra sincronizan sus notas con una precisión conmovedora, reafirmando un vínculo monógamo que puede durar toda la vida. En ese concierto matutino, la selva despierta acompañada por un canto que parece antiguo como el propio bosque. La reproducción es pausada y profundamente invertida en cuidado parental. Tras una gestación de alrededor de 7 meses, nace una cría que dependerá intensamente de su madre durante los primeros años. Se aferra a su vientre mientras ella se desplaza con asombrosa destreza entre las ramas. El padre participa en la protección y enseñanza, y juntos forman una unidad familiar compacta. El aprendizaje es lento. Reconocer frutos, medir distancias, interpretar sonidos del bosque. Cada gesto es una lección que garantiza la continuidad de la especie. Hoy, el gibón de manos blancas enfrenta amenazas que no puede eludir con un salto. La deforestación, la caza y el comercio ilegal de mascotas reducen sus poblaciones y silencian sus coros matutinos. Cuando un bosque pierde a sus gibones, pierde también una parte de su música y de su capacidad de regeneración. Proteger a este primate no es un acto romántico, es una decisión ecológica vital. Mientras exista un dosel intacto y un amanecer que escuche su canto, habrá esperanza de que la selva del Mekong conserve su alma aérea y vibrante. En las espesuras húmedas y los claros sombríos de la selva del Mekong, donde la luz cae en fragmentos dorados sobre el suelo cubierto de hojas, una figura robusta se desliza con cautela entre los troncos. El ciervo sámbar no posee la ligereza etérea de otros cérvidos,
Su presencia es más terrenal, más sólida, como si estuviera forjado con la misma madera oscura del bosque. Su pelaje áspero, de tonos marrón profundo y matices grisáceos, se funde con la corteza de los árboles y el barro de las riberas. En los machos, las astas se alzan como ramas coronadas, testimonio de fuerza y jerarquía en un mundo donde cada sonido puede significar vida o muerte. Habita bosques húmedos, selvas tropicales y zonas cercanas a ríos y pantanos. Prefiere áreas con vegetación densa donde pueda ocultarse con facilidad, pero también necesita claros para alimentarse. Es un animal crepuscular, más activo al amanecer y al atardecer, cuando la temperatura desciende y los predadores aún no dominan por completo la penumbra. Su agudo sentido del oído y del olfato lo convierten en un vigilante permanente. Cada crujido de hoja es evaluado con precisión antes de dar el siguiente paso. Su dieta es variada y oportunista. Se alimenta de hojas tiernas, brotos, frutos caídos, corteza e incluso plantas acuáticas. Cuando encuentra árboles jóvenes, puede erguirse sobre sus patas traseras para alcanzar ramas más altas, demostrando una fuerza inesperada en su estructura compacta. En tiempos de escasez, no duda en consumir vegetación más dura y fibrosa. Al hacerlo, influye en la composición vegetal del entorno, moldeando la regeneración del bosque y manteniendo un equilibrio natural entre crecimiento y consumo. El agua es un elemento esencial en su rutina. El sámbar disfruta sumergirse en lagunas y ríos poco profundos para refrescarse y protegerse de insectos y parásitos. Estas zonas acuáticas también funcionan como rutas de escape. Cuando percibe peligro, puede internarse en el agua y permanecer casi inmóvil, dejando apenas visibles sus fosas nasales. En este comportamiento se revela una estrategia de supervivencia que combina paciencia y sigido, dos virtudes indispensables en un ecosistema compartido con grandes predadores. La época de reproducción transforma el bosque en un escenario de competencia silenciosa. Los machos emiten bramidos profundos que resuenan entre los árboles, anunciando su presencia y desafiando a rivales. Las astas se convierten en armas ceremoniales en enfrentamientos donde la fuerza y la resistencia determinan quién tendrá acceso a las hembras. Tras una gestación que ronda los 8 meses, nace generalmente una sola cría.
El cervatillo, moteado al inicio para camuflarse entre la vegetación, permanece oculto mientras la madre pasta cerca, regresando con frecuencia para amamantarlo y protegerlo. A diferencia de otros ungulados que forman grandes mandadas, el ciervo sambar suele vivir en pequeños grupos familiares o en solitario. Esta estrategia reduce la competencia por recursos y dificulta que los predadores identifiquen patrones de movimiento. Sin embargo, esa aparente discreción no lo libra de amenazas constantes. Tigres, leopardos y doles lo consideran una presa valiosa, y su presencia es fundamental para sostener a estos carnívoros emblemáticos. Sin el sambar, la cadena alimentaria perdería uno de sus eslabones más sólidos. Hoy, la presión humana, caza furtiva y pérdida de hábitat pone en riesgo a este guardián silencioso del sotobosque. Cada fragmento de selva talado reduce su espacio vital y aumenta el contacto conflictivo con comunidades humanas. Proteger al ciervo sambar es preservar un equilibrio delicado que sostiene a predadores y plantas por igual. En su mirada oscura y alerta se refleja la fragilidad de la selva del Mekong, un recordatorio de que la supervivencia de los grandes paisajes depende también de quienes caminan en silencio bajo su sombra. En las selvas húmedas y caducifolias del Mekong, donde el suelo es un tapiz de raíces, barro y hojas en descomposición, una fuerza compacta avanza con determinación bajo la sombra del bosque. El jabalí salvaje no busca protagonismo. Su reino está a ras de tierra, allí donde la vida se esconde bajo la hojarasca. Su cuerpo robusto, cubierto por cerdas oscuras que van del marrón al negro profundo, parece diseñado para abrirse paso entre espinas y matorrales. Sus colmillos curvados, visibles en los machos adultos, no son mero adorno. Son herramientas de defensa y símbolos de un carácter indomable. Su hocico es una herramienta de precisión biológica. Con él remueve el suelo con sorprendente destreza, detectando raíces, tubérculos, insectos y pequeños vertebrados ocultos bajo la superficie. Cada excavación no es solo un acto de alimentación, es una transformación del entorno. Al remover la tierra, airea el suelo y facilita la germinación de semillas, actuando como agricultor involuntario del bosque. Donde el jabalí escarba, la selva respira. Habita una amplia variedad de entornos dentro de la cuenca del Mekong. Bosques densos, áreas de bambú, zonas ribereñas e incluso márgenes agrícolas cercanos a la selva. Es adaptable,
resistente y extraordinariamente inteligente. Esta flexibilidad le ha permitido sobrevivir en ecosistemas cambiantes, aunque también lo ha puesto en conflicto con comunidades humanas cuando incursiona en cultivos. Su capacidad para aprender rutas, reconocer amenazas y modificar hábitos lo convierte en uno de los mamíferos más versátiles del paisaje asiático. Su dieta es omnívora y oportunista. Consume frutos caídos, semillas, raíces, hongos, insectos, pequeños reptiles e incluso carroña si la encuentra. Esta amplitud alimenticia lo convierte en un reciclador natural, capaz de aprovechar recursos que otros descartan. En épocas de abundancia frutal, puede desempeñar un papel clave en la dispersión de semillas. En tiempos de escasez, su resistencia le permite subsistir donde fracasan otros. La supervivencia del jabalí salvaje es un testimonio de adaptabilidad evolutiva. Socialmente, las hembras y sus crías forman grupos llamados piaras, liderados por una hembra experimentada que guía al conjunto hacia fuentes de alimento y agua. Los machos adultos suelen ser más solitarios, acercándose a los grupos solo durante la temporada reproductiva. Tras una gestación de aproximadamente 4 meses, la hembra construye un nido rudimentario con ramas y hojas en una zona protegida del sotobosque. Allí nacen varias crías rayadas, cuyo pelaje listado actúa como camuflaje natural entre luces y sombras. Es un refugio sencillo, pero suficiente para proteger los primeros días de vida. El jabalí salvaje es también una pieza fundamental en la cadena trófica. Sus crías pueden ser presa de grandes serpientes o felinos, mientras que los adultos deben mantenerse alerta frente a predadores como tigres y leopardos. Su presencia sostiene a estos carnívoros y equilibra poblaciones vegetales e invertebradas. Es un engranaje dinámico dentro del complejo ecológico del Mekong. Sin embargo, la presión de la caza intensiva y la reducción de hábitat alteran ese equilibrio. Aunque es una especie resistente, la fragmentación forestal modifica sus patrones de movimiento y aumenta los encuentros con humanos. Comprender al jabalí salvaje implica reconocer su rol de ingeniero del suelo y eslabón esencial del ecosistema. Bajo su apariencia ruda, late una función vital para la selva. Protegerlo no es defender a un animal aislado, sino preservar la salud invisible del bosque que depende de cada raíz removida y cada semilla dispersada. En las orillas serpenteantes del Mekong, donde la selva se inclina para beber del río y el agua refleja destellos de cielo entre raíces sumergidas, un relámpago azul corta el aire con precisión quirúrgica.
El martín pescador común es pequeño en tamaño, pero inmenso en presencia. Su plumaje iridiscente, que combina azules eléctricos en el dorso con un pecho naranja encendido, parece capturar los colores del agua y del fuego en un solo cuerpo. Cuando se posa en una rama baja sobre el río, el bosque entero parece contener la respiración. Su belleza no es casual, es el resultado de una arquitectura evolutiva refinada. El azul intenso no proviene de pigmentos, sino de la estructura microscópica de sus plumas, que refractan la luz y producen ese brillo casi metálico. Sus ojos oscuros y penetrantes están diseñados para la caza. Pueden corregir la distorsión visual que provoca el agua al cambiar de medio, permitiéndole calcular con exactitud la posición de un pez bajo la superficie. Su pico largo y afilado es una lanza viva, capaz de atravesar el agua sin salpicar más de lo necesario. Habita riberas de ríos, arroyos y lagunas dentro y alrededor de la selva, siempre cerca de aguas claras y tranquilas donde la vida acuática abunda. Necesita taludes de tierra firme en las orillas para excavar sus nidos y vegetación cercana que le sirva de mirador. Desde allí, inmóvil como una estatua, observa el movimiento bajo la superficie. La paciencia es su estrategia, la velocidad su firma. En cuestión de segundos se lanza en picado, desaparece bajo el agua y emerge con una presa que brilla entre su pico. Su dieta se compone principalmente de pequeños peces, aunque también captura renacuajos, insectos acuáticos y crustáceos diminutos. Una vez que atrapa a su presa, regresa a su posadero para golpearla contra una rama, asegurándose de que quede inmóvil antes de ingerirla entera. Cada captura es una demostración de eficiencia energética, no desperdicia movimiento ni esfuerzo. En un ecosistema donde la competencia es constante, su especialización le garantiza un nicho bien definido. El martín pescador común es territorial y ferozmente protector de su espacio. Durante la temporada reproductiva, la pareja excava un túnel en un talud arenoso o arcilloso cercano al agua. Con picos y patas, perforan un pasaje que puede superar el medio metro de longitud y culmina en una cámara donde la hembra deposita varios huevos blancos y brillantes.
El interior del nido, desprovisto de materiales blandos, se convierte en un refugio íntimo excavado directamente en la tierra viva. Ambos padres incuban y más tarde alimentan a las crías con una dedicación incansable. Las crías nacen ciegas y desnudas, dependientes por completo del ritmo de pesca de sus progenitores. Cada día es un desfile de pequeños peces llevados al túnel oscuro, donde el sonido del agua cercana marca el compás de su crecimiento. Con el tiempo, las plumas comienzan a revelar destellos azules, señal de que pronto abandonarán la seguridad del nido para reclamar su propio tramo de río. El aprendizaje es rápido. La selva no concede largas oportunidades. Sin embargo, la supervivencia del martín pescador está estrechamente ligada a la salud de las aguas del Mekong. La contaminación, la sobrepesca y la alteración de riberas reducen la claridad del agua y la disponibilidad de presas. Cuando el río se enturbia o sus orillas se erosionan por actividades humanas, el pequeño cazador pierde su plataforma de vida. Protegerlo es proteger el pulso cristalino del río, ese espejo líquido donde se refleja el equilibrio de la selva. Mientras un destello azul siga cruzando las aguas al amanecer, el Mekong conservará una parte esencial de su belleza indómita. En las planicies inundables y los bosques pantanosos que respiran al ritmo del Mekong, donde el agua y la tierra se entrelazan en un pulso ancestral, emerge la figura maciza del búfalo de agua asiático. Su silueta, coronada por cuernos arqueados que se extienden como lunas crecientes hacia los lados, impone respeto incluso antes de que dé un solo paso. Su piel oscura, casi azulada bajo la luz húmeda del trópico, brilla cubierta de barro fresco, una armadura natural contra el sol y los parásitos. No es un animal que pase desapercibido, es una presencia que define el paisaje. Su cuerpo es pura fortaleza adaptada al terreno inestable. Pezuñas anchas y firmes le permiten desplazarse por lodos profundos donde otros herbívoros quedarían atrapados. El barro no es obstáculo, sino refugio. Sumergirse en charcas y lagunas es parte esencial de su rutina diaria. Regula su temperatura, protege su piel y crea pequeños humedales temporales que luego aprovechan aves e insectos. Allí, medio sumergido, el búfalo parece fundirse con el agua, apenas interrumpida por el arco elegante de sus cuernos y la mirada tranquila que asoma sobre la superficie. Habita praderas húmedas, márgenes de ríos, bosques abiertos y zonas de transición entre selva y sabana.
Su dependencia del agua lo convierte en un indicador natural de ecosistemas saludables. Donde el búfalo prospera, el ciclo hídrico mantiene su equilibrio. Sus desplazamientos abren senderos entre la vegetación densa, creando corredores que otras especies utilizan. Es un modelador silencioso del territorio, capaz de transformar la estructura vegetal simplemente con su tránsito constante. Su dieta es estrictamente herbívora y abundante. Consume grandes cantidades de pastos, plantas acuáticas y brotes tiernos. Su sistema digestivo, especializado en fermentar materia vegetal fibrosa, le permite extraer nutrientes de recursos que muchos animales no pueden aprovechar. Al pastar, controla el crecimiento excesivo de ciertas plantas y favorece la diversidad de especies vegetales. Sus heces enriquecen el suelo y alimentan comunidades enteras de insectos descomponedores, cerrando el ciclo de la materia en un acto continuo de renovación. La estructura social del búfalo de agua revela un equilibrio entre fuerza y cooperación. Las hembras y sus crías forman grupos estables, mientras los machos adultos pueden ser solitarios o integrarse temporalmente durante la época reproductiva. Los enfrentamientos entre machos son intensos, medidos por la potencia de sus cuernos y la resistencia física. Tras una gestación que ronda los 10 u 11 meses, nace una sola cría, vulnerable pero protegida por la vigilancia colectiva del grupo. El instinto materno es firme, la supervivencia del pequeño depende de la cohesión de la manada. Aunque puede parecer imperturbable, el búfalo salvaje enfrenta amenazas significativas. La hibridación con ejemplares domésticos, la pérdida de humedales y la presión humana han reducido drásticamente las poblaciones verdaderamente silvestres. La transformación de riberas en campos agrícolas fragmenta su hábitat y altera las dinámicas naturales que han sostenido a la especie durante milenios. La aparente abundancia de búfalos domesticados no debe confundirse con la salud de las poblaciones salvajes. Proteger al búfalo de agua asiático es preservar la esencia anfibia del Mekong, ese equilibrio delicado entre agua y tierra que sostiene innumerables formas de vida. Su figura poderosa no es solo un símbolo de resistencia, es un recordatorio de que los grandes herbívoros son arquitectos invisibles del ecosistema. Si desaparece el búfalo salvaje, se debilita la red que sostiene humedales, aves acuáticas y predadores que dependen indirectamente de su presencia. Cuidarlo es defender el latido acuático de una selva que vive al compás del río. En las vastas riberas del Mekong, donde el río se ensancha como un espejo palpitante entre manglares y bosques inundables, una sombra majestuosa surca el cielo con dominio absoluto. El águila pescadora oriental no necesita anunciar su presencia. Su silueta basta para imponer respeto.
Con alas amplias y poderosas que superan los 2 metros de envergadura, planea aprovechando las corrientes térmicas, mientras su mirada, aguda como una flecha, escudriña la superficie del agua. Desde lo alto, el río no es un paisaje, es un tablero de oportunidades. Su plumaje crea un contraste elegante y reconocible. El pecho y la cabeza lucen un blanco luminoso que resplandece bajo el sol tropical, mientras que las alas y el dorso exhiben tonos grises profundos que se funden con el horizonte. Su pico robusto y curvado, diseñado para desgarrar carne con precisión, y sus garras formidables, capaces de sujetar peces resbaladizos con firmeza implacable, revelan su condición de depredador especializado. Cada rasgo anatómico responde a una vida dedicada a la caza aérea. Habita costas, estuarios, grandes ríos y humedales, siempre vinculado a cuerpos de agua que le garanticen alimento abundante. En la cuenca del Mekong encuentra un paraíso dinámico, bancos de arena, islotes y árboles altos donde posarse y vigilar. Prefiere puntos elevados desde los que pueda dominar el territorio con una sola mirada. Su presencia en el cielo es indicio de un ecosistema acuático saludable. Donde el águila prospera, el río aún respira con equilibrio. La caza es un acto de cálculo y explosión. Desde el aire detecta el brillo fugaz de un pez cerca de la superficie. Entonces pliega parcialmente las alas y desciende en picado con una velocidad controlada, extendiendo las garras justo antes del impacto. El agua estalla en una fracción de segundo y cuando emerge lo hace con una presa que lucha inútilmente entre sus talones. Su dieta se compone principalmente de peces, aunque no desdeña aves acuáticas jóvenes o pequeños reptiles si la ocasión lo permite. Cada captura es una afirmación de su supremacía sobre el dominio fluvial. Durante la temporada reproductiva, la pareja construye un nido voluminoso en lo alto de árboles robustos o acantilados cercanos al agua. Utilizan ramas gruesas entrelazadas y lo refuerzan año tras año, creando una estructura que puede alcanzar dimensiones impresionantes. Allí, la hembra deposita 1 o 2 huevos que ambos padres incuban con disciplina alternada. La crianza exige vigilancia constante. Las crías, cubiertas de plumón blanco, dependen del suministro regular de peces para desarrollarse con la fortaleza necesaria para enfrentar el cielo abierto. El aprendizaje del vuelo es un rito trascendental. Los jóvenes observan atentamente a sus progenitores, internalizando movimientos y estrategias antes de lanzarse al vacío por primera vez.
Ese instante, cuando baten las alas torpemente sobre el río, representa la continuidad de una línea evolutiva que ha dominado los cielos asiáticos durante milenios. No todos alcanzarán la madurez. La competencia por territorio y alimento es implacable. Pero quienes sobreviven consolidan el equilibrio natural del ecosistema. Sin embargo, la degradación de humedales, la contaminación del agua y la perturbación humana amenazan su estabilidad. Cuando el río pierde peces o los árboles altos son talados, el águila pescadora oriental ve reducido su mundo. Protegerla es resguardar la integridad del Mekong mismo. Comprender que la salud de un gran depredador aéreo refleja la salud del sistema que lo sustenta. Mientras su sombra continúe proyectándose sobre las aguas al atardecer, habrá esperanza de que el cielo y el río mantengan su alianza eterna. La selva del Mekong no es únicamente un escenario exuberante donde desfilan gigantes y acróbatas del dosel. Es un sistema vivo que respira en equilibrio delicado. Cada especie que hemos contemplado, desde el coloso que abre senderos invisibles hasta el ave que corta el cielo como una flecha, cumple un papel irreemplazable en esta sinfonía natural. Aquí, la belleza no es un lujo estético, es el resultado de millones de interacciones invisibles que sostienen la vida en todas sus formas. Cuando entendemos eso, dejamos de ver animales aislados y comenzamos a percibir una red compleja que depende de cada latido, cada vuelo y cada huella en el barro. Pero esta maravilla no es invulnerable. La presión humana, la fragmentación del hábitat y la contaminación amenazan con silenciar cantos que han resonado durante milenios. Proteger el Mekong no es una tarea distante reservada a científicos o gobiernos, es una responsabilidad colectiva que comienza con la conciencia. Cada vez que valoramos estos ecosistemas, que hablamos de ellos y difundimos su importancia, fortalecemos la posibilidad de que sigan existiendo para las generaciones futuras. La selva no pide admiración pasajera, exige respeto sostenido.
Si este viaje por la fauna de otro planeta despertó tu asombro, apoya este contenido dejando un like y acompáñanos en la siguiente expedición. En la pantalla, ahora mismo, te espera otro capítulo donde la naturaleza vuelve a sorprendernos. La aventura continúa y la selva aún tiene secretos que revelarnos.